Sí, bueno, en realidad la ejecución presupuestaria a julio estaba apenas en el 28%, ¿no? 28%. 28%. Sin embargo, la ejecución financiera, que es, digamos, el Ok. cash recibido y gastado, está alrededor del 90%. Eso muestra de que están llegando menos ingresos de los que preveía y que hay un gasto más o menos importante. Pero si incorporamos los saldos de caja y banco que se tenían, entonces el gasto es un poco menor. En todo caso, estamos viviendo una etapa en la que el manejo de la liquidez es fundamental, es clave porque es ahí donde finalmente se marcan las prioridades. Resulta que podemos colocar en el presupuesto un muy buen monto, pero a la hora de a la hora de asignarle los recursos, de desembolsar, de transferir, es donde finalmente se fijan las prioridades, ¿no? Y a mí me llama un poquito la atención en ese sentido, ¿no? Hay áreas de la gobernación que están muy desatendidas, el área de salud, por ejemplo, ¿no? El hospital cualquier rato va a cerrar sus puertas porque no hay transferencias, para el SUSAT no le transfiere al hospital, entonces O sea, estamos desatendiendo el tema de salud. Claro, exactamente. Entonces, hay temas como salud, hay temas como gestión social, que son fundamentales, que no se pueden dejar de atender. Correcto, pues se trata de seres humanos. Así es. Entonces, yo espero que en este tramo que queda del año cambien las prioridades, porque a este ritmo las áreas de los sectores, o sea, los sectores más vulnerables son los que más van a sufrir. ¿A dónde estaría yendo la plata, licenciado? Sigue yendo donde siempre, ¿no? A los caminos, a pagarle a los subgobernadores sus obras faraónicas, a asignar recursos a programas que a veces son absolutamente insulsos, pero no a las grandes prioridades. O sea, entonces aquí es donde yo cuestiono un poquito lo que es el manejo de la liquidez, ¿no? En el presupuesto puede haber mucha plata, pero a la hora de desembolsar es donde se fijan las prioridades y es ahí donde veo que no hay una política clara de privilegiar a los sectores más vulnerables, ¿no? Preocupante esta situación. ¿Se analizó ya el POA 2018? Porque la gobernación habría remitido a la Asamblea, usted está en la comisión que tiene que ver con este tema, y efectivamente, nuevamente se han denotado la disminución de recursos económicos con relación al pasado año. Sí, bueno, yo tengo un cuadrito aquí. A ver, vamos a graficarlo, por favor. Lo podemos ver. Vamos a mostrar. Es un cuadro que muestra comparativamente el presupuesto 2017 y el presupuesto 2018. Ustedes ven como a más de la mitad. ¿Por qué? Todos dirían, bueno, bajan los ingresos, pero no es un tema de ingresos. Es algo que el otro día el gobernador, cuando dio una conferencia de prensa, soslayó, ignoró, omitió. Y es de que hoy por hoy el gobierno departamental de Tarija ya no maneja el 100% del presupuesto. Hoy el gobierno departamental de Tarija solo maneja el 55% del presupuesto que manejaba antes. O sea, toda la renta hidrocarburífera, y este es otro cuadrito que muestra cómo la renta hidrocarburífera se va 817 millones .6 a el resto del departamento, le llamaremos así, o van a el presupuesto del gobierno regional del Gran Chaco. O sea, en otras palabras, a partir del 2018 ya no tenemos más un presupuesto único. Tenemos dos presupuestos. El presupuesto del gobierno departamental, que solo es del 55% de los recursos hidrocarburíferos, y el presupuesto de la autonomía del Gran Chaco, que es el 45% de los recursos hidrocarburíferos. Pequeña omisión en la explicación que se había dado respecto a la rebaja sustancial del presupuesto. La rebaja sustancial no se debe a menos ingresos, se debe a esta ya fractura institucional que hay entre el gobierno departamental y el gobierno regional. Entonces, con este hecho se está consolidando ya
lo que llamaríamos así, el deslinde entre las políticas departamentales y las políticas de la provincia, o en este caso ya región. De la región autónoma. Entonces, este es un hecho en el que ya, yo creo, marca un antes y un después. La Asamblea solo va a analizar el presupuesto del 55%. Ya no la del Chaco. Ya no del Chaco, ¿no? Así está previsto ¿Y ya. quién revisaría la del Chaco? La Asamblea Regional, pero la Asamblea Regional no tiene cualidad legislativa. Claro, no podría modificar, ¿cierto? Los presupuestos se aprueban mediante ley departamental. Entonces, ese es un tema que hay que discutir todavía. O sea, hay un vacío ahí. Hay un vacío, pero lo cierto es de que a partir del 2018 ya estamos hablando de cuentas separadas, de presupuestos separados, de instituciones absolutamente independientes. Nosotros teníamos que aprobar el plan de desarrollo departamental en estos días. ¿Qué sentido tiene aprobar un plan de desarrollo departamental? Cuando no tiene la posibilidad de tener injerencia. Cuando no tienes posibilidad de ejecutar esos recursos en el Chaco. Además de aplicar ese plan de desarrollo departamental. Porque cuando quieren aplicar ese momento, nosotros somos autónomos. Entonces aquí la ley que conforma el gobierno regional del Chaco le ha dado el mandato de fijar estas directrices presupuestarias, contables, etcétera, al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno departamental. Entonces, esto implica que ha tenido la plena anuencia del gobierno departamental. Entonces, estamos en un momento, yo diría, trascendental para el futuro del departamento, porque el departamento en la práctica, aunque hoy no esté rayado el 10º departamento, en la práctica ya tenemos una entidad territorial autónoma que es el gobierno regional, tenemos autoridades electas, tenemos recursos que están asignados al Chaco y hoy tenemos presupuesto que es manejado absolutamente de manera independiente, digamos, por el gobierno regional. Consiguientemente, los vínculos de relación entre el Chaco y el departamento ya casi no existen. O sea, prácticamente no tenemos una manera de vincular ahora. Ni siquiera a través del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tampoco tiene intuición de designar a nadie en el Chaco. Así es. Entonces, el gobernador también perdería obviamente las competencias, ¿no? El gobernador está yendo, va todavía a Yacuy, va a Villamontes, ¿no? Entrega algunas obras, pero a partir de esto el gobernador ya no tiene ninguna intuición de nada. No tiene ninguna competencia. ¿Qué va a poder hacer? ¿Disponer de un peso? Va a tener que disponer del 55%. Y ahí va a tirar el grito al cielo a las otras provincias. Obviamente. Entonces, la situación es muy difícil, muy grave, diría yo, como para dejarla pasar así desapercibida, como para omitirla cuando se habla del presupuesto, y me parece gravísimo lo que está pasando, porque además esto no ha definido ningún tipo de relación, porque por lo menos, bueno, si vas a tener un mecanismo de separación de los presupuestos, por lo menos establece alguna forma a través de la cual puede haber un vínculo entre los dos presupuestos. Ni siquiera hay eso. Claro, como por ejemplo programas departamentales que podría ser. O que sea la Asamblea la que apruebe el presupuesto de la región también. Correcto. Entonces, lamentablemente todo eso está, llamaremos así, toda esta situación se ha aprovechado un poquito de la estrategia muy efectiva que ha tenido el gobierno de dividir el departamento en complicidad con muchos líderes chaqueños y también con yo diría con el silencio cómplice de la gobernación del departamento. El presupuesto de 2018 que significa menos cantidad de recursos. A esto, licenciado, ¿cómo va a quedar ya estructuralmente el tema de la división política? ¿Sigue siendo provincia del departamento o cómo sería el denominativo en este caso? Que también es otra cosa que necesitamos aclararla. Bueno, en realidad ya no estamos hablando de provincia, estamos hablando de una región que ha sido constituida plenamente, un gobierno regional, por tanto, una entidad territorial autónoma que se le llama,
Lo que no hay todavía es el deslinde territorial, porque según la ley de unidades territoriales, lo que corresponde ahora es el deslinde territorial. O sea, a través de una ley de la República tiene que decirse, la región del Gran Chaco tiene como jurisdicción estos límites y consiguientemente ya se convierte en una unidad territorial propia. Siendo amables, digamos que ya no tenemos 6 provincias, tenemos 5 provincias y una región autónoma, ¿no? Siendo amables. Pero bueno, sabemos que eso es que la región va más allá de ser solo una entidad territorial político-administrativa. Hay provincias como, por decirte, Arce, que están ahí, política y administrativamente están ahí, pero que no tienen llamaremos así, la vida propia que tendría la región como tal, ¿no? Entonces, es un tema formal, diría yo, que cualquier rato se va a dilucidar, es una ley, porque se ha establecido como jurisdicción de la región, la provincia de Chaco. Y sabemos que ahí hay problemas incluso de límites, etc. Pero bueno, ahí como los Cóndor, ¿no? Que no se ha resuelto. En la práctica estamos hablando ahora de un departamento con 5 provincias y una región, y consiguientemente habrá que ver si es que el escudo sigue manteniendo las 6 estrellas. Ese es otro tema también de debate. O si habrá que tener 5 estrellas amarillas y una verde, digamos. Y otro de los temas que viene a colado es, ¿tiene razón de ser que sigamos teniendo asambleístas del Chaco en la asamblea departamental? Si esta no tiene tuición ni para fiscalizar, ni para ver el tema presupuestario, no sé. Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacerle a los propios asambleístas del Chaco, ¿no? Fíjate la paradoja, los jefes de bancada, todos los jefes de bancada de la asamblea, de MAS, de UDA, de indígenas y de ISA, son del Chaco, los 4. Habrá que preguntarles a ellos cuál va a ser su papel ahora, ¿no? Y habrá que preguntarles si ellos están dispuestos a no aprobar el presupuesto del Chaco aquí, correcto, en la asamblea, porque de alguna manera, si no se lo aprueba aquí, ¿cuál es el papel que ellos están cumpliendo? Entonces, yo creo que es una muy buena consulta que hay que hacerle a ellos, porque al final yo creo que este deslinde institucional tiene que plasmarse también en la nueva ley electoral departamental, ¿no? Y es ahí donde habrá que ver si es que siguen o no siendo parte de la asamblea departamental. En principio, ellos han sido elegidos bajo otra ley, su mandato todavía está vigente y creo que va a seguir, pero habrá que ver a futuro qué pasa ya con su permanencia o no en la asamblea, porque prácticamente ellos tienen un mecanismo deliberativo de fiscalización que es la asamblea regional, ¿no? Claro, y con las autonomías que no pasó, digamos, en el caso de decir, pero estamos en proceso de autonomía, diría en el discurso. En la autonomía departamental, a pesar de que los departamentos son autónomos, dizque entre comillas, siguen mandando los presupuestos a la Asamblea Plurinacional para que ésta homologue. Así es. Bueno, este es uno de los temas de la falta de aplicación de la autonomía y la falta de interpelación que hacen las autoridades respecto al nivel nacional. Correcto. ¿No? No tenemos por qué nosotros seguir mandando todas las cosas a La Paz. Y eso ya pasa por el ejercicio de la autonomía. Hay técnicos que están acostumbrados a un esquema de trabajo donde hay que ir a La Paz cada semana. Pero la norma constitucional y la propia ley marco de autonomías te da toda la posibilidad de manejarte aquí y que tu presupuesto sea consolidado en el presupuesto general del Estado, pero no modificado ni vulnerado en La Paz. Solo puesto en conocimiento. Así es. Igual el tema de la inscripción de proyectos, o sea, se van en grandes comitivas a La Paz a inscribir proyectos, cuando el sistema de inversión pública permite manejar directamente, por eso estamos en línea, hace muchos años ya, por el internet, no necesitamos ir físicamente, digamos, a La Paz cada vez que haya que hacerlo. Son las viejas prácticas, viejas y malas prácticas que tienen algunos funcionarios, que por su poca formación y por su propia capacidad
de entender la autonomía, todavía no la ejercen plenamente. Entonces yo creo que aquí ya no tiene tanto la culpa el centralismo, que obviamente está todavía vigente plenamente, sino los funcionarios departamentales que siguen teniendo un chip centralista en su cabeza y por su desconocimiento de la norma de la autonomía, lamentablemente no lo utilizan, o sea, no utilizan la autonomía como deberían. Ahora, ¿se pudo revisar proyectos importantes que tenga en este presupuesto 2018? Por ejemplo, el caso de su ley, ¿se está aplicando? ¿Se le asignó presupuesto? ¿No se le asignó? Mira, el presupuesto llegó el viernes a última hora. Recién vamos a hacer ese análisis. Solamente nos hemos abocado a analizar el techo presupuestario y, como les digo, ahora estamos con un techo presupuestario de 1.000. Imagínense ustedes del presupuesto que teníamos, que en algún momento llegó a 5.000 millones. Ahora estamos hablando de 1.136 millones de techo presupuestario, ¿no? Entonces realmente es grave, pero además de estos 1.136 millones, o sea, de estos 1.136, 817 son renta hidrocarburífera, ¿ya? De esta renta hidrocarburífera, ya en el presupuesto ya están descontados varios recursos, 50 millones, 50.9 millones, ¿no?, que se van a la renta dignidad, al Fondo de Exploración. Eso es de IDH. Hidrocarburífera, así es, y del IHD se van el 10% a la universidad, ¿no? Entonces, ahí nomás en el techo ya tienes descontados 51 millones. Entonces te quedan 766 millones efectivos que puedes gastar. Consiguientemente, esta es una realidad económica muy dura, muy difícil, y habrá que ver en qué ¿Cuánto se nos descontó, perdón, licenciado, cuánto se nos descontó por inversión a lo que significa la exploración? El Fondo de Exploración, famoso, se descontó el 12%, ¿no?, que son 12.6 millones. 12.6 millones, que no sabemos dónde se invirtieron. Nada, ¿no? Supuestamente nos iba a retornar recursos, Sí. iba a tener utilidades. Claro. La renta dignidad, 28.1 millones, de eso estoy hablando solo del 55%, Correcto. aparte de lo que el Chaco tiene que aportar. Y el Fondo de Educación Cívico-Patriótica, 187.7 millones, y a la universidad por el IHD se le dan 9.9 millones, prácticamente 10 millones, ¿no? Bastante plata. Entonces, sí, o sea, son 50 millones, 50.9 millones que no son disponibles, llamaremos así, que son confiscados por el gobierno nacional. Entran al presupuesto y de ahí se disgregan, O sea, ¿no? entran formalmente, Claro. porque ya no los podemos disponer. Entonces, lo que se va a disponer efectivamente de la renta hidrocarburífera son 767 millones, que es lo que prácticamente va a ser nuestro presupuesto, ¿no? Qué complicado. Diferentes observaciones que han habido por parte del POA 2018, por parte de la Asamblea Departamental. ¿El tratamiento de aguas residuales está dentro del POA? Como les digo, yo recién voy a entrarle a fondo al presupuesto. En principio debería estar, digamos, estaba en el 2017 con montos simbólicos, ¿no? Pero bueno, debería estar. Y yo espero de que ya haya una definición de cuánto va a ser el aporte cada nivel de gobierno, porque todavía no hay eso. Pero este es un tema crucial, ¿no? Igual que es crucial el tema del Fondo de Fomento o de Promoción Económica, como es crucial el que se mantenga el monto para el SUSAT, ese tipo de cosas que vamos a mirar, Claro, con habrá lupa. que verlo ahora. Con Porque lupa FEJUVE ahora. en su momento había señalado de que no estaría dentro del Correcto. POA, ¿no es cierto? Sí. Había señalado esa observación. Después, ¿cómo se podría hacer ya para poder invertir? Claro, lo ideal es que aunque sea con 10 pesos esté en el presupuesto, para que después modificar Movimiento de más partidas, fácilmente, ya se ¿no? pueda, ¿no? Pero si no está, obviamente es más complicado. Yo creo que con la presión social que hay, el haberlo omitido sería un terrible error, pero bueno, uno se sorprende de muchas cosas. También, no sé si se revisó y se revisará la autonomía de la Asamblea Departamental en cuestión de presupuestos, porque ahí tienen un problema, un inconveniente. Sí, en principio el presupuesto que nos han mandado del órgano ejecutivo no incluye un detalle
que muestre cuánto va de gasto de funcionamiento a cada unidad ejecutora. Por tanto, no sabemos cuánto se le ha asignado a la Asamblea. Es incierto. Es incierto. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo inmediato es el detalle justamente por unidad ejecutora, porque si no, no sabemos exactamente cuánto se le ha asignado a la Asamblea. Pero además la Asamblea no ha aprobado todavía su presupuesto. No sé cómo han hecho para asignar un monto sin que la Asamblea haya mandado. Ahora, ya es también responsabilidad de la Asamblea haberlo hecho, no lo ha hecho. Pero ese es otro de los temas que vamos a mirar a profundidad. ¿Estamos mejor o peor que antes, administrativamente? Administrativa y financieramente estamos, yo diría, mucho peor, ¿no? Yo creo que lamentablemente el equipo económico que tiene la gobernación ya ha dado demasiadas muestras de su, no solo inexperiencia, incapacidad, sino falta de visión, ¿no? Hoy la crisis es una realidad, pero el salir de la crisis es todavía una quimera que nadie ha podido entender. Nos hemos concentrado en conseguir financiamiento, créditos, para tratar de cubrir una deuda muy costosa, muy pesada, de don Lino Condori, obras faraónicas, 2.000 millones de bolivianos, y la gestión se ha limitado a eso, a tratar de cerrar ese hueco, a cubrirlo con un financiamiento incluso caro, que es el financiamiento de la banca privada. No ha habido una estrategia diferente, creativa, para encarar la crisis. Y hoy por hoy estamos viviendo esa triste realidad. Yo creo que el crédito de los 100 millones no va a haber, y si va a haber, va a ser de 30 millones o 40 millones. Entonces va a seguir el hueco, vamos a seguir viviendo entre el hueco y tapando el agujero que nos dejó don Lino Condori, cuando lo que se debería haber hecho era reducir ese agujero, ¿no? Tomando decisiones valientes, deslindándose de los intereses que estaban en el hueco. Y lo que siento ahora es que estamos cada vez peor, porque vamos a tener una disponibilidad de recursos menor, cada vez las obras de continuidad siguen predominando sobre el resto. Entonces, al final, yo creo que es el punto negro que tiene la gestión. Políticamente está complicado, ¿no? Estamos hablando del tercer año de gestión que se está terminando, y si hablamos en política, si no hacemos gestión hasta el primer y segundo año, ¿qué vamos a mostrar? ¿Y cuáles van a ser los resultados cuando tengamos que volver a tener la elección, ¿no? Siempre que hablábamos nosotros las semanas pasadas, estamos avanzando cada vez más y seguimos en lo mismo. Sí, bueno, en realidad a la gente hay que preguntarle cuál es la obra estrella de don Adrián Oliva, cuál es el programa estrella de don Adrián Oliva. En el spot de don Adrián decía, yo hago la pregunta, fui parte del porque casualmente estaba revisando unos archivos del fin de semana, aprovechando el descanso y limpiando un poco la computadora, y revisaba uno de los spots, y leía y veía que en el spot publicitario de la propaganda decía: hemos sido parte del equipo del SUSAD, hemos sido parte de esto, vamos a impulsar o sea, un abanico de programas que hoy por hoy nos preguntamos cuántos están en aplicación o qué se hizo. Y con lo que usted dice, el tema del SUSAD, de esa atención, si ha sido parte del equipo del SUSAD, estamos extrañados, ¿no? Sí, yo creo que en la práctica se ha utilizado electoralmente mucho, ¿no? En la campaña se ha utilizado mucho los programas que en su momento fueron muy bien considerados por la gente, pero a la hora de la hora, hoy, se los maltrata, ¿no? Y algunos se los ignora, digamos así, cuando en realidad podría haber sido más bien parte del éxito de la gestión. Pero bueno, o sea, esto tiene que ver con una suerte de celo político absurdo, infantil, ¿no? Para no entrar a más detalles. O sea, cuando se hace gestión, esos celos... No necesitas hacer propaganda. No, y no necesitas estar machacando todos los días, ¿no? Que estamos viviendo en la era del bienestar, cuando en realidad todos los programas que tienen que ver con el bienestar de la gente no están funcionando. El hospital El Quemado.
el hospital general. Construido y está ahí sin tener un... Claro, ha sido hasta inaugurado, ¿no? Ha habido toda una pompa ahí, se ha inaugurado. Pero, a ver, yo digo, y le hago la pregunta al gobernador, ¿hace cuántos meses que no le desembolsa al hospital? Pregúntenle ustedes, ¿hace cuántos meses que el hospital no recibe transferencias de la gobernación? Porque ahora el presupuesto lo maneja la gobernación, antes lo manejaba el hospital, ahora no. Todos los ingresos del hospital entran al tesoro departamental y el tesoro departamental le tiene que transferir al hospital. Pregúntenle cuántos meses le debe al hospital. Al Hospital San Juan de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el hospital? Como no tienen los recursos, en lugar de pedirte una tomografía, porque claro, no hay los insumos, te hace un análisis a ojo de buen cubero, ¿no? O en lugar de darte un medicamento especializado, específico, te dan un paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que los médicos sean buenos o malos, sino que no hay disponibilidad de medicamentos, no hay disponibilidad de insumos para hacer los exámenes de laboratorio. Correcto. Para hacer las placas de rayos X. Entonces, eso está redundando en la salud de la gente, muy grave. Complicado. Y no estamos hablando de grandes millones. ¿Cuánto se debe al hospital? Al hospital se le debe desde enero. Este enero. Imagínense. Llevamos 6 meses. ¿No? O sea, ¿cómo puede subsistir el hospital? Entonces, son cosas que realmente yo personalmente creo que desnudan un poquito esta falta total, este extravío total que hay en el manejo de la economía del departamento, ¿no? Pero bueno... me quedo con eso, extravío. ¿Ah? Están extraviados. Ahora hay hasta GPS, digamos, ¿no? Podrían usar. Para ubicar. Pero bueno, yo lo que digo es, ojalá que esto se revierta, se cambie. Todos, creo que nadie le desea el fracaso de esta gestión. Nosotros nos apoyamos dentro de lo que podemos, pero hay cosas que no podemos callar. Correcto. Por ejemplo, este tema de la salud, o sea, me parece muy grave, ¿no? Y ojalá que en el presupuesto 2018 no le hayan bajado de nuevo el presupuesto al SUSAT, porque el presupuesto al SUSAT lo vienen bajando año a año, ¿no? Ojalá que no lo hayan vuelto a bajar. ¿Por qué? Porque eso redunda en una mala atención, porque hoy el SUSAT, ¿qué podría hacer? Estamos hablando del SUSAT de 26 millones de bolivianos, de un presupuesto de 2.000 millones. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, no es que es un gran presupuesto, que si vos le pones 30 millones, ¿qué te permite eso? Contratar, por ejemplo, la hospitalización. Si no da la sala de terapia intensiva del hospital, tú le puedes contratar las salas de terapia intensiva de otras clínicas, claro, y pagarles con el SUSAT. Correcto. Listo. Pero no puede ser que la gente esté haciendo cola para la sala de terapia intensiva en el hospital. ¿No es correcto. cierto? O sea, el tema de la hemodiálisis, que también es claro, entonces el pobre internista, ¿qué hace? Dice, a ver, ¿quién está más grave, ¿no? Claro. ¿Quién se podría morir ahorita? A ver, métanlo. Está mejorcito, saquen, metan al otro. No puede, o sea, estamos así en terapia intensiva. Entonces... terapia está en terapia. ¿Ah? Terapia intensiva ya hace tiempo. Entonces, ¿qué cuesta ponerle 5 millones más o 3 millones más y tener un servicio de hospitalización, incluso contratado, porque te da para contratar? ¿Me entiendes? Entonces, son las cosas que uno entiende. Claro. ¿No? Otra de las observaciones, el tema de la recarnetización. No sé qué necesidad había de hacer, de invertir plata en cambiar el color del carnet o la libreta en este caso, porque se han tenido casos que lamentar, por ejemplo, que cuando van para la no tienen su SAT, no tienen la reafiliación, no se le puede atender. Además de que personas que estaban en estado crítico, tenían algún familiar delicado, tenían que ir y dirigirse hasta la recarnetización. Claro. Ahora, lo que pasa, Never, es que, bueno, entiendo que la recarnetización ha identificado... Era para depurar. Una muy buena cantidad de gente que no correspondía a ser atendidos. Por ejemplo, gente que tiene otros seguros, ¿no? Eso debería haber sido controlado, pero previamente. En su momento, al momento de carnetizar. Sí. Pero la época de administración de don Nino Condori fue un caos. Entonces, todo el mundo entraba. Entonces, probablemente ayuda a que el SUSAT realmente llegue a la gente que tiene que llegar. Está bien, pero es negar la atención. No, decir, que se
O sea, se diga, si usted no tiene un papelito, no le vamos a atender. No, obviamente. O sea, No, debería ese es otro tema. Pero a lo que yo me voy es de que hay una serie de programas que se los ha tan mal atendido como el SUSAT. Y yo le digo al gobernador, si quiere cambiarle el nombre al SUSAT, si lo que le incomoda es que el SUSAT haya sido lanzado en la época nuestra, que le cambie de nombre, no importa. No es problema del nombre, ni del color del carnet, es problema de la calidad de atención a la gente. A eso tenemos que llegar. ¿No es cierto? Hoy día, con todo respeto, he visto el otro día han inaugurado la nueva fachada del hospital. Qué bonito. O sea, muy bien, fantástico. Ahora hay donde sentarse, ¿sí? Ahora vos llegas y hay una fachada bonita. Tanto de la parte ¿Y qué está pasando? como ¿Y qué está pasando en terapia Arriba. intensiva, por favor? ¿Ah? ¿Qué está pasando dentro del hospital? Pediatría. No es un tema de fachada, es un tema de atención, de calidad de atención, de recursos. Bueno, no me hagan hablar más. No, es la verdad. El Después hospital dicen que tiene yo varias soy de la necesidades. El hospital tiene varias necesidades. Entre una de las necesidades también que se ha podido ver es el tema de pediatría. ¿No es cierto? Que cada vez se van incrementando y es donde tiene mayor necesidad, tanto como también de terapia intensiva. Bueno, son necesidades que tiene el hospital, ¿no? Pero no es que estemos en contra de don Adrián o en contra, sino que es una situación que necesitamos resolverla. Pero además cada vez que decimos estas cosas es para que mejoren, Claro. para que cambien, para que tenga un equipito un poquito más presentable, digamos, ¿no? Y no es para conspirar contra la gestión de don Adrián Oliva, o sea, porque si fracasa la gestión de Adrián Oliva, lamentablemente yo también me voy a ver perjudicado, aunque no soy parte de la gestión, porque políticamente hemos apoyado a don Adrián Oliva. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está en el poder, ¿ya? Hay dos tipos de conductas. Las conductas sabias, que son las que aprovechan el poder para nutrirse del conocimiento del resto, y las conductas soberbias, que son las que creen que cuando estás en el poder no necesitas de nadie y todo lo que alguien te diga es una crítica, es una conspiración, lo que quieren es tu mal, etcétera, etcétera. Yo espero que esta reacción frente al poder vaya cambiando, ¿no? Porque el poder es un mal que daña a las personas, las cambia, las transforma y bueno, ojalá que no siga pasando eso porque realmente yo estoy muy preocupado por la situación. La economía, igual que la salud, está muy mal y todos aquellos programas que podrían oxigenar la economía no tienen ni presupuesto. Correcto. ¿No? Yo con el Fondo de Promoción Económica, darle crédito a los microempresarios para que inyecten oxígeno a la economía, ¿sí? Está ahí sin presupuesto este año. Sin presupuesto, tiene cero presupuesto este año. Y ojalá que le hayan puesto para el 2018. Han puesto para la casa del fiscal Gilbert Muñoz, ¿no? La casa fiscal, le han aumentado presupuesto, pero resulta que para este fondo no. Entonces, yo no entiendo bien qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Licenciado, como siempre, es un placer. No, un gusto para mí, además, con tan agradable compañía como son ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vamos a una pausa. Aguárdenos y volvemos con más aquí en su revista de Tu Mañana. Tu mañana. Tu mañana. En diciembre tú puedes elegir a las